Bueno, os voy a contar cómo pasó todo. He estado saliendo con esta chica, Olivia, durante unos 4 años. Es increíble. Divertida, inteligente, muy tranquila. Siempre conectamos de maravilla. ¿Sabéis qué pasa cuando conoces a alguien y, de repente, sientes que todas las piezas del puzzle encajan a la perfección? Pues así era con ella. Nos conocimos en una fiesta aleatoria en el centro de Madrid a la que nuestros amigos nos arrastraron casi a la fuerza. Ninguno de los dos tenía ganas de estar allí, pero acabamos hablando toda la noche en un rincón sobre películas de serie B y recuerdos raros de la infancia. Avancemos un par de años. Yo ya tenía claro que quería pasar el resto de mi vida con ella. A los 2 años de relación, estaba convencido de que era la elegida. Empecé a ahorrar para un anillo en condiciones, pensando en lanzarme cuando estuviera en una mejor situación económica. Quería ser responsable y no hacer las cosas a medias. Olivia se merecía una propuesta como Dios manda y yo no quería estar agobiado por el dinero justo el día después del sí. Así que el año pasado, tras trabajar como un animal y sentir que por fin tenía mi vida bajo control, o al menos que el barco no se estaba hundiendo, decidí que era el momento ideal. Estaba entusiasmado, casi eufórico. Y no era solo una paranoia mía. Olivia y yo habíamos hablado de matrimonio antes y ella parecía estar muy por la labor. Siempre decía que no se veía con nadie más y que su plan de futuro pasaba por construir una vida juntos. Sentía que no me lanzaba a ciegas a una piscina vacía. Planeé la propuesta en una cala perdida de la Costa Brava. Aunque vivimos en Madrid, ese lugar era sagrado para nosotros porque allí fue donde, en nuestro primer viaje como pareja, decidimos que lo nuestro iba en serio. Ambos somos de perfil bajo, así que buscaba algo íntimo. Nada de numeritos públicos, ni cenas en restaurantes caros con media ciudad mirando. Solo nosotros. Recuerdo aquel primer viaje como si fuera ayer. No teníamos ni un duro, así preparamos un picnic humilde con lo que compramos en el súper, unas latas de cerveza y nos sentamos en la arena a hablar hasta que el aire refrescó y tuvimos que abrazarnos. Fue perfecto en su sencillez. El día de la propuesta estaba nervioso de muerte, con el corazón en la garganta. Estaba seguro de que diría que sí, pero un paso así siempre impone. Compré un anillo precioso, organicé el viaje al detalle y me aseguré de que estuviéramos en la orilla justo al atardecer, porque a Olivia los cielos de la costa la vuelven loca. El cielo se puso de un tono rosa y púrpura espectacular, parecía una señal del destino dándome el visto bueno. Caminábamos por la orilla, con el sonido de las olas de fondo, hablando de cualquier tontería, cuando me detuve en seco. Le cogí la mano, la miré a los ojos y empecé a soltarle todo el discurso que llevaba ensayando meses sobre cuánto significaba para mí. Le dije que era mi hogar, que la amaba y que no podía imaginar un solo día de mi vida sin ella a mi lado. Me puse de rodillas sobre la arena húmeda, saqué la cajita con el anillo y le pedí, con la voz un poco temblorosa, que se casara conmigo. Aquí es donde todo el sueño se desmoronó. Me miró fijamente, con una expresión indescifrable, y no dijo ni una palabra durante lo que me pareció una eternidad. Luego, con una calma que me heló la sangre, soltó. Quiero casarme contigo, pero ahora no. Me quedé a cuadros, totalmente descolocado. Mi cerebro se bloqueó y no procesaba la frase. Allí seguía yo, hincando la rodilla con el anillo en la mano, sintiéndome como un auténtico idiota delante del mar. Quiero casarme contigo, pero ahora no. ¿Qué clase de respuesta es esa? Se me cayó el alma a los pies y el frío de la arena me caló hasta los huesos. Dijo que no estaba lista para el compromiso formal todavía, que necesitaba más tiempo para asimilarlo. Pero no me dio ninguna explicación lógica ni motivos reales. Fue como recibir un puñetazo directo al estómago, pero no quise montar un número ni arruinar la noche más de lo que ya estaba. Forcé una sonrisa amarga y dije: vale, lo entiendo. Pero la verdad es que no entendía absolutamente nada. Habíamos proyectado una boda, una vida entera.
Y de repente, cuando me expongo de verdad, recibo un rechazo a medias que duele más que un no rotundo. Traté de convencerme de que quizás solo necesitaba espacio. Yo mismo había esperado un año para tener mis ahorros en orden, así que intenté ser empático. Me dije a mí mismo que no era para tanto. Pasamos el resto de la noche fingiendo una normalidad inexistente, pero el ambiente se había vuelto pesado, casi irrespirable. No dejaba de darle vueltas a la cabeza. ¿Me había precipitado? ¿Acaso no la conocía tan bien como yo creía? Me tragué mis dudas y no le pregunté nada más para no parecer un pesado o un desesperado. Dejé pasar el tema y me repetí 1000 veces que no era un problema grave. Pasé todo el año siguiente fingiendo que no pasaba nada, pero la espina seguía clavada ahí dentro, infectándose poco a poco. Cada vez que salía el tema del matrimonio en alguna cena con amigos, sentía un pinchazo de dolor en el pecho. Seguíamos pareciendo felices. Viajamos, salíamos de copas, reíamos. Así que supuse que ella acabaría llegando a ese punto de madurez tarde o temprano. Esa fue mi primera propuesta. No salió como en las películas, pero lo dejé correr porque la quería con toda mi alma. Lo que no podía imaginar es que aquel ahora no era solo el principio de una grieta mucho más profunda que acabaría por rompernos del todo. Pasó otro año entero tras aquel primer intento fallido en la costa. Durante esos 12 meses, las cosas a veces se sentían extrañas, como si camináramos sobre un cristal muy fino que podía quebrarse en cualquier momento. Nunca volvimos a tocar el tema de aquel quiero casarme contigo, pero ahora no. Ingenuamente, pensé que tendríamos una conversación seria y profunda a las pocas semanas, pero el silencio se instaló entre nosotros. Yo, por mi parte, no quería ser el que abriera la veda para no parecer un desesperado o un tipo que presiona más de la cuenta. Pero cuanto más tiempo pasaba, más me carcomía la duda. Vale, ¿esto va a pasar de verdad alguna vez? Estamos cerca de la frontera de los 30 años y llevamos 4 compartiendo techo y vida. A estas alturas de la película, o lo sabes con certeza o no lo sabes nunca. A pesar de todo, mi optimismo, o mi terquedad, me llevó a planear una segunda propuesta. Me convencí de que quizá la primera fue demasiado sencilla, casi improvisada, y que esta vez necesitaba crear un escenario tan especial que no dejara margen a la duda. Esta vez decidí involucrar a un par de nuestros mejores amigos. No quería una multitud ni un espectáculo de esos que salen en los vídeos virales, porque sé que a Olivia le horroriza ser el centro de atención, pero pensé que el apoyo de la gente que nos quiere le daría la seguridad necesaria para dar el paso. Reservé un rincón exclusivo en el Jardín Botánico de Madrid, cerca de una fuente neoclásica impresionante, rodeada de rosas de 1000 colores y una vegetación exuberante. Muy romántico, casi de época. Olivia vive obsesionada con las plantas. Tenemos el piso lleno de potos y suculentas que yo siempre acabo matando por descuido, así que el botánico me pareció el santuario perfecto para nosotros. El plan era redondo. Cena tranquila en un restaurante acogedor de la zona de retiro y luego un paseo casual hasta el jardín, donde nuestros amigos ya habrían preparado un camino de velas y pétalos. Esa noche yo estaba atacado de los nervios, con el pulso a 1000. Rezaba por dentro para que no se repitiera el guión del año anterior. La cena fue de 10, reímos con ganas, compartimos una buena botella de vino y, por un momento, me sentí el tipo más afortunado y optimista del mundo. Al terminar, sugerí dar el paseo y ella aceptó encantada. Cuando llegamos a la fuente, el lugar estaba de ensueño, iluminado tenuemente. Le cogí las manos, sentí su calor y volví a soltarle ese discurso que me salía del alma sobre nuestro futuro y cómo estaba listo para ser su marido. Ella empezó a llorar en silencio y yo sentí un subidón. Ya está, esta vez sí que sí. Me puse de rodillas por segunda vez en mi vida, saqué el mismo anillo y le pedí matrimonio con toda la esperanza que me quedaba. Y entonces, como una pesadilla recurrente, soltó las mismas palabras. Todavía no. No me lo podía creer.
¿Otra vez? Sentí un segundo puñetazo, pero esta vez fue directo al hígado. El dolor fue mucho más agudo, más real. Me levanté del suelo intentando mantener la compostura, aunque por dentro me estaba desmoronando, y le pregunté simplemente por qué. ¿Qué es lo que te detiene realmente?, le dije con la voz cargada de frustración. Ella me miró con esos ojos empañados y repitió el mantra del año pasado. Que quería estar segura de que lo nuestro funcionaría para siempre, que no se sentía lista para el peso del compromiso. Ahí fue cuando la tristeza mutó en enfado. Le pregunté directamente si había otra persona, si su familia o sus amigas le estaban metiendo ideas raras en la cabeza. No tenía sentido lógico. Llevábamos 4 años de convivencia casi perfecta. ¿Cómo podía no tenerlo claro después de 1.400 días juntos? Ella negó con la cabeza, asegurando que no era por nadie más, que solo necesitaba un poco más de tiempo. Ese fue mi punto de ruptura. Había esperado un año entero respetando sus tiempos. Me había dejado la piel para que todo fuera impecable. Y allí estaba yo, otra vez con la rodilla hincada en un jardín precioso, escuchando un rechazo disfrazado de prórroga. Me sentí como un payaso. ¿Cuántas veces tenía que humillarme preguntando lo mismo? ¿Cuánto tiempo de mi vida valía su indecisión? Se lo solté a la cara. Le dije que si después de 4 años seguía sin estar segura de mí, yo ya no tenía nada más que ofrecerle. No podía seguir manteniendo mi vida en pausa, esperando una validación que nunca llegaba. Ella no supo qué responder, solo balbuceó de nuevo lo del tiempo. Y ahí estallé, no con gritos, sino con la frialdad de quien se rinde. No puedo seguir así, Olivia. Te quiero con locura, pero no voy a seguir exponiendo mi corazón para que me digas que no una y otra vez, le dije. En ese momento vi cómo se le desencajaba el rostro, por fin entendió que no era un berrinche, que hablaba en serio. Empezó a sollozar con desesperación y a suplicarme que no me marchara. Fue entonces cuando soltó la frase que lo arruinó todo. Vale, de acuerdo, me casaré contigo. Por favor, no te vayas. Aquello fue lo que más me dolió y lo que más me cabreó de toda la noche. Solo estaba dispuesta a dar el sí porque veía las maletas en la puerta, porque tenía miedo de que la dejara en ese mismo instante. No era una decisión nacida del amor o del deseo de unirse a mí, sino del pánico a la soledad. No se sentía real, era un pacto forzado. Ni siquiera tuve fuerzas para responder. Me di la vuelta, la dejé allí llorando junto a la fuente y me largué. Tenía el corazón hecho añicos y lo único que necesitaba era huir de ese jardín que se había convertido en mi propio patíbulo. Después de aquel desastre en el jardín botánico, supe que algo se había roto de forma definitiva dentro de mí. Ya no podía, ni quería, volver a ponerme la máscara y fingir que todo seguía igual. Durante un par de días me sentí completamente perdido, vagando por el piso como un fantasma. 4 años es una parte muy importante de la vida, y una voz en mi cabeza me preguntaba si de verdad quería tirarlo todo por la borda, pero otra voz, más fría y lúcida, me decía que ella nunca llegaría a estar lista. Casi no crucé palabra con Olivia al día siguiente. Ella se instaló en la habitación de invitados, lo cual era nuestra señal muda para gestionar las crisis. Darnos un espacio que a veces parecía un océano. Normalmente, tras una noche de distancia, acabábamos sentándonos a hablar y arreglándolo, pero esta vez yo no tenía fuerzas ni ganas de buscar una reconciliación artificial. Al final de la semana, la tensión era ya insoportable. Nos sentamos en el sofá, frente a frente. Fue ella quien rompió el hielo, pero yo fui directo al grano. Le solté exactamente cómo me sentía. Que no podía seguir siendo el espectador de su indecisión, esperando a que ella decidiera si yo era suficiente para un futuro compartido. Si después de 4 años viviendo juntos no tenía una respuesta, dudaba mucho que la tuviera alguna vez. Ella se quedó callada una eternidad, evitando mi mirada. Luego, con un hilo de voz, repitió:
Te quiero. De verdad que quiero estar contigo. Pero es que todavía no me siento lista para el matrimonio. Ahí estaba otra vez la maldita frase de Marras. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que te frena después de tanto tiempo? Insistí. Suspiró y me confesó que el matrimonio le parecía un compromiso demasiado grande y que le aterraba precipitarse en algo de lo que no estuviera 100% segura. Y en ese preciso instante, todo se volvió nítido. Lo entendí por fin. El problema no era la institución del matrimonio, ni el banquete, ni los papeles. El problema era que no estaba segura de mí. Y eso dolió mucho más que cualquier rechazo previo. Podría haber aceptado que alguien fuera alérgico a las bodas, pero que después de 4 años no supiera si yo era la persona adecuada para envejecer. Eso era otra historia. Le lancé la pregunta definitiva. ¿Vas a estar segura de mí alguna vez? Me miró a los ojos y, por primera vez, el silencio fue su única respuesta. Se quedó observando sus propias manos, incapaz de decir un sí que no fuera mentira. Ahí tuve la confirmación que necesitaba. Me levanté y, con el corazón en un puño pero la voz firme, le dije. No puedo seguir con esto. Te quiero, pero si a estas alturas no sabes lo que sientes por mí, no voy a quedarme a esperar eternamente a que cambies de opinión. Olivia empezó a llorar de forma desconsolada y volvió a suplicarme que no me fuera. Me casaré contigo, te lo juro, lo prometo. Solo dame un poco más de tiempo, repetía como un mantra. Pero ese era el núcleo del asunto. Yo no quería una esposa que se casara conmigo por pánico a perderme o por la inercia de no quedarse sola. Quería a alguien que estuviera emocionada, que deseara ese futuro tanto como yo. El matrimonio por miedo es una cárcel, y ese no es el tipo de vida que yo quería para ninguno de los dos. Esa misma noche hice la maleta con lo básico y me fui a casa de mi amigo Kyle. Mientras cerraba la puerta, sabía que no había vuelta atrás. Se había acabado. La semana siguiente fue un auténtico calvario. Ella me bombardeó a llamadas, pero no descolgué hasta que me sentí con la mente lo suficientemente fría. Tuvimos una de esas conversaciones telefónicas incómodas en las que los silencios pesan más que las palabras. Ella me rogaba que volviera, que lo intentáramos de nuevo, y yo le decía que necesitaba tiempo para asimilarlo todo. Era irónico. Yo pidiendo tiempo, igual que ella, pero los motivos no podían ser más distintos. Yo no dudaba de mi amor por ella, simplemente intentaba aprender a vivir con el hecho de que ese amor no era suficiente para sostenernos. Entonces empezó el acoso digital. Sus amigos, sus padres e incluso conocidos comunes empezaron a escribirme mensajes incendiarios. Al parecer, la versión que ella había difundido era que yo la había dejado tirada solo porque no quería casarse todavía. Por supuesto, me crucificaron. Me llamaron inmaduro, egoísta y capullo por mandar a la mierda 4 años por un simple detalle de organización. No entendían que no era por la fiesta o el anillo, era por su falta de certeza sobre nuestra unión. Por suerte, mis amigos más cercanos se mantuvieron a mi lado. Ellos habían visto mi esfuerzo, mis ahorros y mi ilusión, y sus palabras fueron lo único que me impidió sentirme como el villano de la película. Una semana después, volví al piso para recoger el resto de mis pertenencias. Ella no estaba, lo cual agradecí infinitamente, no habría soportado otra escena de llanto. Empaqué mis libros, mi ropa y mis recuerdos, dejé las llaves sobre la encimera de la cocina y salí de allí por última vez. 4 años resumidos en unas cuantas cajas. Me dolió horrores, una punzada física en el pecho, pero en el fondo sabía que era lo correcto. Me merecía estar con alguien que no tuviera que pensárselo 2 veces para decir que me quería en su vida para siempre. Pensé que al cerrar la puerta de aquel apartamento por última vez me sentiría liberado de inmediato, como si me hubiera quitado una armadura pesada, pero la realidad fue distinta. Todo se sentía denso, como si caminara bajo el agua.
El golpe de realidad no me dio de verdad hasta que me vi sentado en el sofá de Javi, mi amigo, al que antes llamé caí por error en mis pensamientos, con la bolsa de deporte a mis pies y el silencio de una casa ajena rodeándome. Javi es un tío de oro de esos que no hacen preguntas incómodas y simplemente te ponen una caña o una Coca-Cola delante cuando ven que tienes la mirada perdida. Me dejó quedarme en su habitación de invitados y pasamos las primeras noches matando el tiempo con la Play o viendo películas de acción de esas que no te obligan a pensar. Ayudó, claro que ayudó, pero Olivia no me lo puso fácil. Me escribía casi a diario. Empezó con mensajes lacrimógenos de te echo de menos y no puedo dormir sin ti, pero pronto pasaron a ser mensajes cargados de frustración. Me decía que era un irracional, un inmaduro por no querer sentarme a arreglar lo nuestro. Según ella, estaba tirando 4 años de amor a la basura por una rabieta sobre una tontería. Aquello me ponía de los nervios. Me costaba horrores ignorarla porque una parte de mí seguía enamorada de su recuerdo, pero mi parte racional me recordaba a gritos que esto no iba de una boda pomposa, sino de su incapacidad para apostar por mí al 100%. A las 2 semanas, el tono cambió. Recibí un mensaje suyo que ya no destilaba rabia ni desesperación. Era algo sencillo, casi gélido. Ahora lo entiendo todo. Lo siento de verdad. Espero que encuentres a alguien que te dé esa seguridad que yo no supe darte. Sé feliz. Fue lo último que supe de ella en mucho tiempo. Pasaron los meses y empecé a pillarle el truco a eso de la vida en solitario por Madrid. No voy a decir que todo fuera mágico ni que me sintiera un soltero de oro, pero la vida era más fácil, más ligera. Ya no me despertaba con ese nudo en el estómago que te da cuando sabes que algo en tu relación está fallando pero no quieres admitirlo. Me mudé a mi propio apartamento cerca de la zona de Delicias pequeñito, pero era mío, con mis reglas y mis plantas, que, por cierto, conseguí mantener vivas. Me centré a tope en el trabajo, me apunté al gimnasio para quemar adrenalina y recuperé el hábito de salir con mis amigos de toda la vida. Poco a poco, las piezas de mi vida volvieron a su sitio. Pero justo cuando crees que ya has pasado página del todo, la vida, que es muy puñetera, decide ponerte a prueba. Un viernes noche estaba con Javi en un bar de Malasaña, tomando unas cañas y jugando una partida de billar. La noche iba de lujo. Risas, buena música y ese ambiente vibrante de Madrid que tanto me gusta. De repente, Javi puso una cara rara, como si hubiera visto un fantasma. Oye, tío. No mires ahora, pero Olivia está aquí. Me quedé helado, con el taco de billar a medio camino. No la había visto en meses. Sabía por amigos comunes que estaba saliendo con alguien, que se estaba dejando ver, pero una cosa es oír el rumor y otra muy distinta tener la realidad delante de tus ojos. Respiré hondo, contuve el aliento y miré de reojo hacia la barra. Allí estaba ella. Se veía radiante, con ese brillo en los ojos que solo tenía cuando estaba realmente cómoda. Estaba sentada con un chico, se estaban riendo, compartiendo unos nachos y tomando algo. Se les veía bien. Felices. ¿Y sabéis qué fue lo más curioso? Que no me dolió como yo esperaba. Me dio un vuelco el corazón, sí, un pequeño espasmo de nostalgia, pero no sentí ese vacío absoluto ni esas ganas de salir corriendo. Miré a Javi, le hice un gesto de complicidad y le dije: estoy bien, de verdad. Es mi turno, ¿no? Sigamos jugando. Y así fue. Sin dramas, sin escenas, sin lágrimas. No fue fácil ignorar su presencia del todo, claro. Cada vez que levantaba la vista entre tiro y tiro, los veía allí, disfrutando de su burbuja. No eran celos lo que sentía, sino una mezcla extraña de melancolía y alivio. Una parte de mí siempre guardaría un rincón para ella, pero otra parte mucho más grande se alegraba infinitamente de no ser yo el que estaba allí sentado, forzando una seguridad que ella no sentía.
Verla con otro fue, en cierto modo, el último clavo en el ataúd de nuestra historia. Significaba que el ciclo se había cerrado para ambos. Ella también había pasado página. Esa noche, al llegar a mi casa, me senté en el balconcito con un refresco y me puse a pensar en lo mucho que había cambiado mi mundo en solo un año. 12 meses atrás, estaba planeando un futuro eterno con ella en una playa de la Costa Brava. Ahora, ella era solo un recuerdo agridulce, una lección aprendida. Me sentí, por primera vez en mucho tiempo, en paz absoluta conmigo mismo. La gente sigue adelante, el mundo no se para, y eso es lo más sano que hay. A la mañana siguiente me levanté sintiéndome más ligero que nunca. Suena a cliché de película barata, pero fue como si me hubieran quitado una losa de cemento del pecho. Ya no le guardaba rencor, ni a ella ni a sus amigos que me llamaron de todo. Empecé a salir más, a conocer gente nueva sin la presión de buscar la elegida a la primera de cambio. Me di cuenta de que todavía tengo mucho que descubrir sobre quién soy yo cuando no estoy intentando complacer a nadie. Por primera vez en mucho tiempo, estoy conforme con el lugar en el que estoy y con la persona que veo en el espejo. Me muevo hacia adelante, despacio, pero con el paso firme. Mi vida no es perfecta, pero he aprendido que la perfección es aburrida y que las cicatrices te enseñan a no tropezar con la misma piedra. ¿Quién sabe qué me deparará el próximo capítulo? Supongo que habrá que esperar, vivir y dejar que la vida me sorprenda. Y esta vez, no tengo prisa por saber el final. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle a like, escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia. Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor. Búscatelo tú mismo. Eso fue lo último que escuché antes de que el rugido del motor ahogara cualquier posibilidad de réplica. Mi esposa, Estefanía, hundió el pie en el acelerador y me dejó allí, plantado como un poste en el aparcamiento de una gasolinera perdida en la provincia de Teruel, a unos 300 kilómetros de nuestro hogar en Madrid. A través de la luneta trasera de su sedán, vi las siluetas de sus hermanas, Triana y Nayara, que se retorcían de risa como si acabaran de presenciar la escena más hilarante de sus vidas. Me llamo Antonio Alonso. Tengo 34 años y me gano la vida a pie de obra como jefe de cuadrilla para Ingeniería de la Sierra. Llevaba 8 años casado con Estefanía, o al menos eso creía yo hasta ese preciso instante. Habíamos salido de Madrid de buena mañana con destino a la boda de un primo suyo. Se suponía que iba a hacer una escapada de fin de semana para desconectar. Solo nosotros 4, compartiendo gastos de gasolina y el hotel que ella misma se había encargado de gestionar. Pero, para ser sincero, durante todo el trayecto por la A2 hacia el norte, algo me dio mala espina. Un nudo en el estómago que no me dejaba tranquilo. Estefanía no dejaba de intercambiar miradas cómplices con sus hermanas a través del espejo retrovisor. Susurraban entre ellas, bajando la voz cada vez que yo intentaba participar en la conversación. Cuando me armaba de valor y preguntaba qué era tan gracioso, ella me dedicaba esa sonrisa ensayada, casi de porcelana, y soltaba el mismo estribillo de siempre. Nada, cariño. Solo son cosas de hermanas, no lo entenderías. Debí haber confiado en mi instinto, ese que en la obra me avisa cuando un muro no está bien aplomado. Nos detuvimos a repostar en una estación de servicio a casi 1 hora de Teruel capital. Aproveché para entrar, pedir un café solo y usar el baño. Cuando salí, el panorama había cambiado. Ya estaban las 3 dentro del coche con el motor en marcha. Estefanía bajó la ventanilla apenas unos centímetros, mostrando una mueca extraña que no supe descifrar. Sube al coche, Estefanía, que se nos hace tarde, dije, estirando la mano hacia la manilla de la puerta del copiloto. Estaba bloqueada. En realidad, contestó ella con una frialdad que me heló la sangre, hemos estado hablando durante el camino y las 3 creemos que necesitas aprender una lección de independencia. ¿De qué demonios estás hablando? Pregunté,
sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Triana se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero, invadiendo el espacio del conductor. Es que siempre eres tan dependiente, Antonio. Sigues a Steph a todas partes como un perrito faldero falto de cariño. Da hasta un poco de grima. Pensamos que esto te vendría bien, añadió Nayara con una sonrisa maliciosa. Una pequeña aventura, como las que dices que te gustaban de joven. Me quedé allí, estupefacto, apretando las llaves que llevaba en el bolsillo. Solo que no eran las llaves del coche. Eran las de nuestra casa en Madrid. Mi furgoneta, mi herramienta de trabajo y mi único medio de escape real, estaba aparcada en nuestro garaje a cientos de kilómetros. Esto no tiene ninguna gracia, sentencié, intentando mantener la calma. Si cual sea la broma, parad ya y abrid la puerta. La sonrisa de Estefanía se ensanchó, pero no había rastro de afecto en sus ojos. No es una broma, Antonio, es una novatada. Siempre eres tan serio, tan cuadriculado. Aprende a reírte un poco de ti mismo. Búscatelo tú mismo. Gritó eso último mientras el coche salía disparado, quemando goma sobre el asfalto. Me quedé mirando cómo los faros traseros se fundían con el horizonte de la autovía Mudéjar. Allí estaba yo, solo, con mi cartera, mi móvil y la creciente y amarga comprensión de que mi mujer y sus cuñadas me habían abandonado deliberadamente en medio de la nada. El viento cortante de octubre empezaba a atravesar mi chaqueta, olía a esa nieve temprana que ya empezaba a cuajar en las cumbres de la sierra. Llamé al móvil de Estefanía. Directo al buzón. Llamé a Triana. Lo mismo. Nayara, por su parte, había bloqueado mi número hacía meses tras una discusión por una tontería que yo ya ni recordaba, y nunca se había molestado en desbloquearme. Fue en ese momento, rodeado de campos baldíos y el zumbido lejano del tráfico, cuando supe que esto no era una chiquillada que terminaría en una hora con ellas volviendo entre risas. Era algo mucho más profundo y oscuro. Algo que me gritaba a la cara lo que mi esposa y su familia pensaban realmente de mí. Entré de nuevo en la gasolinera, con el orgullo por los suelos, y le pregunté al empleado por el próximo autobús a Madrid. Por aquí no pasan líneas regulares, jefe, me soltó el hombre con una mirada de lástima. Pero el bus de alza para Teruel capital, a unos 60 kilómetros hacia el este. Tendrá que buscarse un taxi. Mientras esperaba, mi mente retrocedió 9 años. Conocí a Estefanía en una obra de un centro comercial. Ella era consultora medioambiental y yo un simple encargado de cuadrilla. Era inteligente, vibrante, y tenía esa habilidad casi mágica de hacerme sentir que el resto del mundo desaparecía cuando me hablaba. Pero sus hermanas. Ellas siempre fueron harina de otro costal. Triana, la mayor, trabajaba en marketing y siempre tenía una opinión, generalmente negativa, sobre todo lo que yo hacía. Nayara, la pequeña, era una joven de 28 años que aún no sabía qué hacer con su vida, pero le sobraba arrogancia para juzgarla de los demás. Desde el primer día me trataron como a un intruso, como si le estuviera robando algo que les pertenecía. Recuerdo comidas familiares donde se comunicaban con bromas privadas y dialectos emocionales que me dejaban fuera de juego. Vacaciones enteras donde planeaban excursiones sin consultarme, dándolas por hechas. Solo son protectoras, Antonio, me decía Estefanía cada vez que yo intentaba expresar mi malestar. Ten paciencia, ya verás cómo te cogen cariño con el tiempo. Pero el tiempo solo sirvió para afilar sus lenguas. Después de la boda, la situación degeneró. Triana soltaba pullas constantes sobre cómo mi estilo de vida obrero frenaba las aspiraciones de su hermana. Nayara ponía los ojos en blanco cada vez que me ofrecía arreglar un grifo o cambiar una rueda en sus pisos de soltera. No todo en este siglo necesita a un hombre con una llave inglesa para solucionarse, decía ella con desprecio. Y luego estaban los detalles sutiles, los que duelen por acumulación.
Estefanía pegada al móvil enviando mensajes a su grupo de hermanas incluso durante nuestras cenas románticas. Cambios de planes de última hora porque alguna de ellas tenía una crisis existencial que requería su presencia inmediata. El año pasado, Estefanía olvidó nuestro aniversario porque estaba ocupada ayudando a Nayara con una mudanza que podría haber hecho cualquier empresa profesional. El anterior ni siquiera apareció en mi cena de cumpleaños porque Triana se había peleado con su enésimo novio. La familia es lo primero, Antonio, era su mantra infalible. Y yo lo aceptaba. Lo respetaba porque yo también creo en los lazos de sangre. Pero, ingenuo de mí, pensaba que al casarnos yo también me había convertido en su familia. Ahora, las señales de advertencia del viaje cobraban un sentido macabro. Como insistieron en que no llevara mi furgoneta porque iríamos más cómodos en el sedán. Como Estefanía reservó la habitación del hotel solo a su nombre para agilizar el check-in. Como Triana no dejó de pincharme durante 3 horas sobre mi supuesta falta de espontaneidad. ¿Te acuerdas de cuando eras divertido? Había soltado Nayara desde atrás. Antes de que te volvieras este ser doméstico, aburrido y predecible. Me reí en su momento para no estropear el viaje, pero el comentario se me quedó clavado como una astilla. Trabajaba 60 horas a la semana para que no nos faltara de nada, para que viviéramos cómodos. Mantenía la casa en perfecto estado, planeaba los detalles logísticos, me encargaba de los impuestos. Pensaba que eso era ser un buen marido, un compañero sólido. De pie en aquel aparcamiento, viendo cómo el sol se ocultaba tras las áridas colinas de Teruel, la realidad me golpeó con la fuerza de un mazo. No me había equivocado en mi concepto de ser un buen marido. Me había equivocado de mujer. El empleado de la gasolinera, un tipo con cara de haberlo visto todo, se compadeció de mi situación y me dejó usar el teléfono fijo de la estación para llamar a un radiotaxi local. Fue un trayecto amargo hasta la ciudad, una carrera de 80 euros que, entre el sueldo de la obra y los gastos del mes, no podía permitirme tirar a la basura, pero en ese momento lo único que me importaba era llegar a una estación de autobuses. El viaje de vuelta a Madrid en el autocar fue un suplicio de casi 4 horas. 4 horas hundido en aquel asiento estrecho e incómodo, con el traqueteo del motor como banda sonora de mis pensamientos sobre un matrimonio de 8 años al que le había dedicado toda mi energía. Durante el trayecto, no dejaba de mirar la pantalla del móvil, esperando ese mensaje de arrepentimiento, una llamada cargada de pánico al darse cuenta de que la broma se les había ido de las manos. Pero el silencio fue absoluto. Cerca de la medianoche, mientras las luces de Guadalajara pasaban fugaces por la ventanilla, la realidad me golpeó con la frialdad de un bloque de hormigón. Aquello no iba de darme una lección de independencia ni de ayudarme a soltarme. Aquello era una humillación pública y privada, una forma cruel de marcar mi territorio en la jerarquía de su hermandad. Recordé todas las veces que claudiqué cuando querían cambiar nuestros planes de vacaciones, todas las veces que me mordí la lengua ante sus pullas, y todas las disculpas que pedí por errores que ni siquiera eran míos, solo por no romper la armonía familiar. Lo que más me dolía no era el abandono en la gasolinera, sino la certeza de que esto había sido gestado durante semanas, tal vez meses, en esas tardes de café en el piso de Triana, riéndose de lo ingenuo que era yo. Llegué a la estación sur de Madrid a las 8 de la mañana con una decisión grabada a fuego. Fui directo a casa en otro taxi, esperando ver el sedán de Estefanía, pero el garaje estaba vacío. Me senté a la mesa de la cocina, en una casa que de pronto se sentía ajena, y llamé a la constructora para avisar de que no iría a trabajar. No estaba para subirme a un andamio, entonces hice algo que jamás había pasado por mi cabeza. Empecé a revisar las cosas de mi mujer. No por celos, sino por pura necesidad de entender con quién compartía mi cama. Ella siempre fue descuidada con la seguridad, y aunque su portátil tenía contraseña, se había dejado las pestañas del navegador abiertas. Lo que encontré me revolvió el estómago. Chats de grupo con sus hermanas que se remontaban a meses atrás.
Había capturas de pantalla de mis mensajes de texto compartidas con emojis de risa y fotos mías durmiendo con comentarios despectivos como muerto al mundo o cero conciencia. Pero el hilo del viaje a Teruel fue la estocada final. Triana escribió: deberíamos dejarlo tirado en algún sitio y ver cuánto tarda en espabilar para volver solo. Nayara respondió con un Dios mío, sí. Depende de Steph hasta para respirar. Y Estefanía, mi esposa, remató: chicas, sois terribles, pero sería divertidísimo. Incluso tenían un plan B por si yo llegaba antes. Si vuelve pronto, seguro que llama a su madre llorando es un bebé. Cerré la tapa del portátil y me quedé en silencio en la cocina vacía. Sin notas, sin drama innecesario y sin cortar suministros, hice una maleta con lo básico y salí de allí. Me alejé de la misma forma que ellas. Sin mirar atrás, pero con la diferencia de que yo no pensaba regresar. Conduje mi furgoneta de trabajo hasta Majadahonda, a casa de mi hermano Santi. Él es un tipo de pocas palabras, trabaja de noche en una fábrica y tenía una habitación libre. Cuando me vio aparecer con la bolsa de deporte a deshoras, no hizo preguntas incómodas, simplemente asintió y me puso una Mau bien fría en la mano. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó tras el primer trago. Aún no lo sé, confesé. A Santi nunca le entró Estefanía. Lo sabía por sus silencios y sus huidas tempranas en Navidad. Se lo conté todo. El abandono, los chats, la conspiración de las 3 hermanas. Joder, Antonio, soltó él. Estás mucho mejor sin esa gente cerca. El lunes pedí el traslado inmediato en Ingeniería de la Sierra hacia un proyecto en la zona oeste, una reforma hospitalaria donde necesitaban a alguien con mi experiencia. Mi jefe aceptó sin dudarlo. El martes por la tarde, la calma se rompió. Estefanía había vuelto a Madrid y empezó a freírme a llamadas. Escuché el buzón. Antonio, ¿dónde estás? Llego a casa y no estás. Esto no es propio de ti. Devuélveme la llamada ahora mismo. Ni un gramo de arrepentimiento. Solo la irritación de quien ha perdido el control sobre su juguete. Bloqueé su número. Luego vinieron las llamadas de las hermanas, que bloqueé una a una, pero empezaron a usar números del trabajo y desconocidos. El mensaje siempre era el mismo. Que era un exagerado, que era una simple broma y que volviera para solucionarlo. El jueves, Santi entró en el piso con una expresión tensa. Tu mujer está abajo, dijo. En el coche. Miré por la ventana y vi su sedán aparcado frente al portal. La intercepté en la entrada antes de que pudiera molestar a mi hermano. Antonio, menos mal, dijo, intentando forzar un abrazo que evité dando un paso atrás. He estado preocupadísima. ¿Qué quieres, Estefanía? Que vuelvas a casa y que hablemos como personas normales. ¿Hablar? ¿De cómo me tirasteis en una gasolinera a cientos de kilómetros? ¿De vuestro chat de grupo? Su máscara de preocupación se agrietó y asomó la soberbia de siempre. Fue una broma, Antonio. Estás montando un circo como si hubiéramos cometido un delito. Me dejaste tirado y os reíste de ello durante meses. Porque lo necesitabas. Estalló ella. Eres tan pegajoso y dependiente que pensamos que, si te buscabas la vida solo una vez, madurarías por fin. Bajo el zumbido de los fluorescentes del portal, me di cuenta de que no conocía a la mujer con la que me había casado. No voy a volver, Estefanía. No seas ridículo. No puedes tirar 8 años de matrimonio por un berrinche. Mira cómo lo hago. Me di la vuelta hacia el ascensor mientras ella me gritaba amenazas y promesas vacías que ya no me alcanzaban. Al día siguiente llegó un mensaje de Triana desde otro número. Estefanía está fatal por tu culpa. Arregla esto ya. Santi me miró mientras desayunábamos y solo dijo: cambia de número de una vez.
Y eso fue exactamente lo que hice. Pasaron 3 semanas y, contra todo pronóstico, me estaba acostumbrando a mi nueva rutina. Trabajaba de sol a sol en la obra del hospital, ayudaba a Santi con la mecánica de su coche los fines de semana y, sobre todo, estaba redescubriendo el placer de tomar decisiones sin tener que pasar por el filtro de nadie. Me mudé a un pequeño apartamento en Alcorcón, no era nada del otro mundo, un piso modesto, pero era mío. No había discusiones sobre el color de las paredes ni negociaciones agotadoras sobre qué serie ver o qué cenar. Por primera vez en casi una década, volvía a ser el dueño de mi silencio. Fue entonces cuando sonó el teléfono y vi que era mi madre. Antonio, hijo. Estefanía ha estado aquí, en casa. Había evitado las llamadas de mis padres durante días, simplemente porque no me sentía con fuerzas para explicar una ruptura tan surrealista. Pero, por lo visto, Estefanía no compartía mis escrúpulos. ¿Qué te ha contado, mamá? Pregunté, frotándome las sienes. Dice que está sufriendo una especie de crisis nerviosa. Que desapareciste de la nada después de un viaje familiar y que no le coges el teléfono. Está muy preocupada, hijo. A mi madre siempre le había caído bien. Estefanía la veía como una mujer estable, con carrera, de buena familia. Para ella, Estefanía era el ancla que yo necesitaba. No es una crisis, mamá. Es que se acabó. Tenemos problemas que no tienen vuelta atrás. Pero, ¿qué problemas pueden ser tan graves como para no sentarse a hablar? No quise entrar en detalles. ¿Cómo le explicas a una madre de otra generación lo de los chats de grupo o la crueldad refinada de abandonarme en una gasolinera? Sabía que, si lo contaba, sonaría a rabieta por una broma pesada. Te llamo luego, mamá. Tengo mucho que pensar. Al colgar, me invadió una rabia fría. Estefanía seguía jugando a su juego favorito. Controlar la narrativa. Me estaba convirtiendo en el inestable ante los ojos de mi propia familia para salvar su imagen. Ese fin de semana regresé a Madrid, pero no a nuestra casa. Fui al piso de Marcos, un compañero de la cuadrilla que estuvo en mi boda. Me he enterado de lo tuyo con la jefa, dijo Marcos mientras me abría la puerta. Lo siento mucho, Antonio. ¿Qué es exactamente lo que te has enterado? Bueno, que te liaste la manta a la cabeza tras una bronca y te largaste sin decir ni mu. La tía está destrozada, o eso dice todo el mundo. Otra vez la misma historia. Ella era la víctima y yo el loco impulsivo. Nos sentamos en su terraza con un par de tercios y le conté la verdad cruda, sin filtros. Marco se quedó de piedra. Qué mala sangre, tío, soltó tras un silencio. ¿Por qué alguien haría algo así a su propio marido? Poder, Marcos. No es que quisiera perderme para siempre, es que le gustaba saber que podía hacerme daño y que yo siempre volvía a por más. Marcos asintió pensativo. ¿Sabes qué recuerdo de tu boda? Durante el convite, cuando estabas charlando con los chavales de la obra y te reías, ella aparecía de la nada. Buscaba cualquier excusa chorra para cortarte el rollo y llevarte a otro lado. Pensé que era cosa de novios, pero ahora lo veo claro. No soportaba verte feliz si no era bajo su control. Esa noche, antes de volver a Alcorcón, pasé con la furgoneta por delante de nuestro antiguo hogar. Su coche estaba en la entrada y las luces del salón encendidas. Vi su sombra moverse tras las cortinas y, por primera vez, no sentí ni dolor ni nostalgia. Solo una determinación gélida. Ya no estaba huyendo de un matrimonio tóxico, estaba corriendo hacia una vida mejor. Durante los meses siguientes, puse en marcha la maquinaria legal. Abrí mi propia cuenta, transferí la mitad exacta de nuestros ahorros, ni un euro más, ni uno menos, y contraté a Patricia Colmenar, una abogada de familia conocida por no andarse con chiquitas. ¿Tienes pruebas de este acoso? Me preguntó en su despacho de la calle Goya.
Le enseñé el registro de llamadas, los mensajes de las hermanas y cómo habían intentado contactar con mis superiores en la constructora. ¿Y dice usted que fue a casa de sus padres a tacharlo de desequilibrado? Exacto. Patricia tomó notas con una sonrisa profesional y afilada. Podemos trabajar con esto, Antonio. En España el divorcio es libre, pero este comportamiento de control y manipulación es muy relevante para la liquidación. Firmé la demanda de divorcio esa misma tarde. Una cosa más, añadió Patricia. Contacto cero. No responda a nada. Si ella o las hermanas aparecen, usted mire al frente. Cualquier palabra suya será usada para pintarle como el marido vengativo. En la obra las cosas iban sobre ruedas. Me ascendieron a jefe de equipo y empecé a supervisar a 5 oficiales. Además, me matriculé en un curso nocturno de gestión de pymes, algo que siempre quise hacer pero que Estefanía siempre boicoteaba diciendo que no teníamos tiempo. 2 meses después, Patricia me llamó con novedades. Tu mujer ha contratado a un abogado de los caros. Alegan abandono de hogar y dicen que te niegas a ir a terapia de pareja para intentar sacar tajada en la liquidación de gananciales. Se me revolvieron las tripas. Incluso acorralada, intentaba manipular la ley. Pero tengo unas bajo la manga, continuó la abogada. Contraté a un perito informático. Su mujer ha estado pregonando que usted era agresivo y que ella escapó por seguridad. Pues bien, hemos encontrado publicaciones en Instagram de la misma noche que la abandonaron en Teruel. Me mostró las fotos. Eran Estefanía y sus hermanas en un bar de copas, levantando chupitos de pacharán con sonrisas de oreja a oreja. El pie de foto decía: Noche de chicas y libertad total. Sin lastre. Eran las 11 de la noche del sábado que me dejaron tirado. Esto tumba su versión de esposa aterrorizada, sentenció Patricia. Nadie celebra así si tiene miedo de que su marido la persiga. En una de las fotos, Triana llevaba puesta mi gorra del Real Madrid, la que me había dejado olvidada en el asiento del copiloto. Me dio náuseas ver cómo se mofaban de mis pertenencias. El juicio fue un martes gris de marzo. Me puse mi mejor traje y me encontré con Estefanía en el pasillo. Ella intentó dedicarme una de esas sonrisas de cariño, vamos a arreglar esto, pero yo miré a través de ella como si fuera de cristal. Su abogado intentó retratarme como un hombre inestable que dejó a su mujer por un pequeño roce familiar. Pero cuando Patricia se levantó, el ambiente cambió. Presentó las capturas del chat, las fotos de la fiesta en Teruel y los registros de llamadas de las hermanas. Fue letal. No estamos ante un abandono, señoría, sino ante un plan de humillación orquestado con meses de antelación. Aquí tienen las pruebas de que celebraron el abandono mientras el demandante buscaba cómo volver a casa en mitad de la noche. El juez, un hombre de pocas palabras, revisó los folios en silencio. El abogado de Estefanía le susurraba cosas al oído mientras ella empezaba a palidecer. Finalmente, la sentencia fue clara. Divorcio concedido en mis términos, sin pensiones compensatorias y desestimando cualquier acusación de abandono o mala fe por mi parte. A la salida, Estefanía intentó interceptarme. Antonio, por favor, solo un minuto. Patricia se puso en medio como un muro. Nada de contacto. Hable con su abogado. Me subí a la furgoneta y suspiré hondo. 3 años después de aquella gasolinera, la pesadilla había terminado. Mis estudios dieron sus frutos y fundé Reformas Alonso. Empecé con chapuzas pequeñas, pero mi fama de ser un tío serio que cumple plazos me hizo crecer rápido. Santi fue mi primer empleado, y luego se unió Marcos. Hace un año me crucé con Marcos en una ferretería de Las Rosas. ¿Te has enterado de lo de Estefanía? Me preguntó. Hacía siglos que no pensaba en ella. Ni idea, cuéntame. Se ha vuelto a divorciar. Se casó con un compañero de su oficina a los 6 meses de lo vuestro y le ha durado un telediario.
Un año justo. La verdad es que no me sorprende, dije, y era la pura verdad. Estefanía y sus hermanas terminaron probando su propia medicina. Triana perdió su puesto en la agencia de marketing tras un lío legal por acoso laboral que manchó la imagen de su empresa. Nayara intentó difamarme en nuestro círculo común, pero cuando los amigos vieron las pruebas del divorcio, le dieron la espalda. Estefanía, tras su segundo fracaso matrimonial, vive ahora prácticamente aislada, atrapada en ese círculo tóxico con sus hermanas. Al final, algunas lecciones solo se aprenden por las malas. Y yo, por fin, aprendí la mía. Mi independencia no era algo que ellas tuvieran que enseñarme, era algo que ellas nunca debieron haberme quitado. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.